Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo, también conocido como MCM. Primero pues hay que ver, ¿no? ¿Qué es? Se define como dentro de un conjunto de números, el número más pequeño que los contiene exactamente, o sea, es el múltiplo de cada uno de ellos. Entonces, para que quede más claro, puse este ejemplo. Vamos a ver los múltiplos del 4 y del 10. Entonces aquí los puse en una hilera. Los múltiplos del 4 serían todos aquellos números que multiplicados por 4 dan un resultado. O sea, todos los números por los que se puede multiplicar el 4. Entonces aquí multipliqué de 1 por 1. 4 por 1, 4. Por 2, 8. Por 3, 12. Por 4, 16. Por 5, 20. Por 6, 24. Por 7, 28. Por 8, 32. Por 9, 36. Y por 10, 40. Y después también puse aquí los múltiplos del 10, que sería 10 por 1, 10, por 2, 20, por 3, 30, y así sucesivamente hasta 10 por 9, que son 90, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar los múltiplos que tienen en común. Es decir, los números que multiplicados por cualquier número de este y de este nos den el mismo resultado. Entonces, aquí por ejemplo podemos observar que el 4 y el 10, el primer múltiplo que tienen en común es el 20. Entonces, el 4 por 5 pues nos da un 20 y el 10 por 2 nos da 20. Estos son múltiplos que tienen en común. Si seguimos la recta, vemos que después el 40 también es un múltiplo que tienen estos dos números en común. Y si seguimos las rectas así, podemos ver que tienen muchísimos más números en común. Pero aquí el que nos interesa, como lo dice el nombre, es el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo es el número más pequeño por el que se pueden multiplicar ambos números. Entonces sería el 20. Ese sería mi mínimo común múltiplo entre el 4 y el 10. Entonces, esa es una manera de calcularlo. Pero pues obviamente calculado de esa manera pues es muy tardado, porque imagínense, por ejemplo, si me piden calcular el mínimo común múltiplo del, no sé, del 200 y del 400, pues no me voy a poner a hacer esta recta hasta llegar al 400 y ver cuál es el mínimo común múltiplo. Es muy complicado o muy tardado. Entonces, para eso existe el procedimiento que vamos a ver a continuación. Se hace una tablita, como esta, donde se ponen los dos números que queremos encontrar el mínimo común múltiplo, o sea, el múltiplo que tienen en común. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dividir estos números por diferentes números que sean divisores en común. Siempre se va a empezar por el número 2. Entonces, primero vamos a ver si estos dos números se pueden dividir entre 2. Sí se puede, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 2. Y vamos a dividir 10 entre 2, 5, y 4 entre 2, a 2. Después vamos a ver si se puede dividir nuevamente entre 2. Entonces, el 2 sí se puede dividir entre 2. Y eso me da 1. Pero el 5 ya no se puede dividir entre 2. Entonces, el 5 lo voy a bajar igual. Ahora, de este lado ya llegué a 1, ya no lo puedo dividir entre más. El objetivo es que las dos columnas lleguemos a 1. Entonces, después vamos a ver si se puede dividir entre el número que sigue, que sería el 3. El 5 no se puede dividir entre 3. Después seguiría el 4, pero el 5 tampoco se puede dividir entre 4. Entonces, después sigue el 5, y el 5 sí se puede dividir entre 5. Entonces, 5 entre 5, 1. Y así llegamos a 1. Entonces, estos números que tenemos aquí los vamos a multiplicar para calcular el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo es igual a 2 por 2 por 5. Y eso es igual 2 por 2, 4 por 5, 20. ¿Sí ven?
llegamos al mismo número. Aquí arriba con esta recta ya habíamos visto que el 20 era el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 10 y aquí nos salió el mismo resultado. Solamente que este método es más sencillo cuando se trata de calcular el mínimo común múltiplo de números más grandes. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 8, de 14 y de 20. Aquí como consejo les puse que hay que empezar a dividir entre 2. No necesariamente tiene que ser así, o sea, si yo quisiera pudiera dividir entre 3, entre 4 y así. Pero se aconseja que empieces por el 2, después por el 3, después por el 4 y así para que tengas un orden y no te vayas a hacer bolas. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Primero vamos a comenzar dividiendo entre 2, porque todos estos números se pueden dividir entre 2. Entonces, 20 entre 2, 10. 14 entre 2, 7. Y 8 entre 2, 4. Después vamos a ver si se puede seguir dividiendo entre 2. El 4 sí, el 7 no y el 10 sí. Con uno que se pueda dividir es suficiente para poner otra vez un 2. Entonces dividimos nuevamente entre 2. 4 entre 2, 2. El 7 no se puede y los números que no se pueden los vamos bajando de la misma manera. 10 entre 2 a 5. Después, nuevamente vemos si podemos seguir dividiendo entre 2. El 2 sí se puede dividir entre 2. Entonces nuevamente dividimos entre 2. 2 entre 2 es 1. El 7 no se puede dividir entre 2, se baja igual. Y el 5 de la misma manera. Ahora vamos a llegar a 1 en el 7 y en el 5. Entonces no se pueden dividir entre 3. El 7 no se puede dividir tampoco ni entre 4 y el 5 entre 4 tampoco. Seguiría entre 5. Entonces el 5 sí se puede dividir entre 5 y eso nos da a 1. El 7 no se puede dividir entre 5, lo bajamos igual. Y ya únicamente tenemos que llegar a 1 en esta columna. El 7 únicamente se puede dividir entre 7, porque no se puede dividir entre 6, que es el número que sigue. Entonces entre 7 bajamos este 1, 7 entre 7 es a 1 y aquí pues ya habíamos llegado al 1. Entonces ya llegamos a lo que queríamos llegar. Esto, ¿sale? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es multiplicar todos estos números de la siguiente manera. Entonces voy a poner el resultado aquí abajito. Mínimo común múltiplo es igual a 2 por 2 por 2 por 5 y por 7. Y solamente hacemos la multiplicación. Y el resultado de esto es 280. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 8, el 14 y el 20 son 280.